dice, ruego pues que cuando esté presente no tenga que ser osado, no tenga que atreverme mucho, con la confianza con que me propongo proceder resueltamente contra algunos que nos consideran como si anduviéramos según la carne. Algunos en la iglesia de Corinto pensaban, bueno, pues es que estamos en este mundo y tenemos que disfrutar de este mundo, y entonces ellos pensaban en esta idea, como Pablo en la primera carta dijo, algunos piensan, el cuerpo, el estómago está hecho para la comida y la comida para el estómago, y entonces tenían dichos que había en Corinto, mundanos finalmente, y los cristianos batallaban en eso. Entonces pensaban que pues vivían según la carne. Y entonces Pablo aclara en el versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Sí, estamos en este cuerpo físico, comemos, dormimos, hacemos muchas cosas que no necesariamente son espirituales, porque tenemos que hacerlas para nuestras necesidades personales. Pero dice, aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Es decir, no es para eso que nosotros vivimos en esta vida. Andamos en la carne, pero no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda o de nuestra milicia, o las armas con las que luchamos, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando la obediencia de ustedes sea completa. Pablo dice, andamos en la carne, o vivimos en este cuerpo, estamos en un mundo físico que requiere cuestiones materiales, requerimos vestir, comer, dormir, tenemos que trabajar, hacer cosas que se hacen, no necesariamente siendo cristianos, y para las cuales no se requiere el Espíritu Santo. Nadie requiere el Espíritu Santo para comer, hasta el más pecador lo hace, y son las cosas que el cuerpo requiere, actividades físicas. Habrá muchas que no tienen que ver con estas necesidades, pero ya tiene más que ver con el placer y otras cosas. Bueno, Pablo dice que las armas con las que nosotros peleamos no pertenecen a eso. Es decir, la manera en que nosotros vivimos en esta vida no está enfocado en la carne, sino que con lo que nosotros peleamos es con armas poderosas en Dios para destruir fortalezas. Y ese es el primer punto. Pero ¿a qué tipo de fortalezas se está refiriendo? Si nosotros seguimos el capítulo 5 y el 6, termina aquí la instrucción de fortalezas, termina el 4 y empieza el 5, las fortalezas a las que se refiere son mentales. Esas maneras de pensar que nosotros pensamos, bueno, es que Dios no voy a cambiar, Dios tiene que aceptar que yo así soy, que así me quedaré. Bueno, esas son las fortalezas en nuestra mente, que pensamos que no podemos dejar algo, que no podemos cambiar algo. Y además dice que también destruyen especulaciones o argumentos. La gente que dice, bueno, sí, la Biblia dice esto, pero yo he visto que más bien pasa aquello, y empiezan las especulaciones, las argumentaciones. Y dice, todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Cuando nosotros como cristianos sabemos lo que Dios dice, pero nosotros estamos acostumbrados a pensar de otra manera, se establece una lucha en nosotros. Por eso él habla de las armas con las que peleamos, las armas de nuestra contienda o de nuestra milicia, porque tenemos que destruir fortalezas, tenemos que destruir argumentos o especulaciones, tenemos que destruir razonamientos altivos, todo lo que se levanta contra lo que nos dice la palabra de Dios, contra el conocimiento de Dios. Y dice, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Esa manera de pensar, hemos hablado que de acuerdo a Romanos 12:2, nuestra vida es transformada en la medida que cambia nuestra manera de pensar. Ser transformados mediante la renovación de nuestro
entendimiento. ¿Qué tiene que cambiar? Nuestra manera de pensar. Para que entonces cambie nuestra vida. Generalmente esperamos que cambie nuestra vida aun cuando no estamos pensando diferente. Y entonces no hay cambios. Incluso aquel que quiere bajar de peso, llegar más temprano al trabajo, levantarse más temprano, hacer más ejercicio y todo, tiene que cambiar su manera de pensar para poder realmente adquirir ese hábito. Pero hablando como cristianos, lo que cambia nuestra vida es empezar a pensar como la palabra de Dios. Y para eso tenemos que pelear contra argumentos, tenemos que pelear contra fortalezas, contra razonamientos altivos. Tenemos que dejar eso, empezar a tomar la palabra de Dios para pelear en eso. Es decir, la verdadera lucha está en nuestra mente, para que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Dice, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando la obediencia de ustedes sea completa. Dios espera que nosotros cambiemos de manera de pensar y pensemos conforme a su palabra. Venimos del mundo todos y no pensamos como la palabra de Dios. Entonces nos hallamos que la verdadera lucha que tenemos es en nuestra mente. Es donde en verdad está el campo de batalla. Lo que tiene que cambiar en nosotros es la manera de pensar, y eso es donde peleamos. Los hábitos van a venir en la medida que cambiamos nuestra manera de pensar, pero para eso tenemos que nutrir nuestra mente con los argumentos, con las explicaciones, con lo que nos dice la palabra de Dios, y empezar a conformar nuestra manera de pensar a la de Cristo. Por eso dice, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pero esa es nuestra lucha. Cuando terminamos el culto, repetimos Salmo 19:14, que dice, sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón. Dice de mi corazón porque los judíos pensaban que el corazón, en ahí se establecían los pensamientos y las emociones. Ellos no distinguían entre la mente y el corazón. Pero dice los pensamientos, la meditación, los pensamientos de mi corazón, que dice, sean gratos. Esa es parte de pelear en nuestra mente, porque ¿dónde vienen realmente las batallas? Todo pasa primero por nuestra mente. La sospecha, la ofensa, el desánimo, la falta de fe, viene primero a nuestra mente. Y en nuestra mente es donde surge, y después lo decimos, después lo vivimos, lo hacemos, pero primero pasa en nuestra mente. Y ahí es donde están las verdaderas batallas. Dice la Biblia que cuando Satanás engañó a Eva, le dijo acerca del fruto, le dio argumentos. Dios sabe que ustedes serán como Él, no van a morir aunque Dios diga que sí. Bueno, no lo dice en esas palabras la Biblia, pero Él dice, no van a morir. Dios dijo que morirían, no van a morir, porque Dios sabe que el día que coman de ese fruto serán abiertos sus ojos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Y entonces Eva ve el fruto y dice que lo consideró hermoso y suficiente para poder conocer el bien y el mal. ¿Dónde estuvo primero el pecado? En la mente de Eva. Y después lo llevó a cabo. La lucha que llevamos nosotros, porque miren, nos puede ir maravilloso ese día, y luego nos acordamos de algo que nos pasó, alguna ofensa de hace 10 años, y nuestra mente empieza a trabajar. Y ese día maravilloso deja de ser maravilloso, nuestro estado de ánimo cambia, nuestra manera de hablar cambia, porque ¿qué fue lo que llegó a nuestra mente? Un pensamiento. Y las cosas que no están resueltas se quedan por ahí guardadas en el corazón y de pronto vuelven a la mente, y en lugar de decir, pero esto ya lo ha sanado Cristo, pero esto yo ya lo he perdonado en el nombre de Cristo, lo recordamos y lo hacemos vivo todavía. Entonces, esto es el tipo de cosas con las que nosotros como cristianos peleamos y las cuales tenemos nosotros que llevar delante de Dios. Son las cosas en las que nosotros necesitamos entrar en el reposo de Dios, y para ello necesitamos orar por las batallas que hay en nuestra mente, porque aún los afanes
Dice la palabra que la paz de Dios, que guarda todo, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, nosotros tenemos que poner esto delante de Dios. Las batallas que llevamos, con lo que estamos peleando en nuestra mente, tenemos que llevarlo delante de Dios, para que en ello nosotros recibamos de Dios la sabiduría, recibamos de Dios la dirección y podamos cortar un pensamiento que tiene que ser cortado, podamos ordenar un pensamiento que está desordenado, desechar un pensamiento que tengamos que desechar, pero poner nuestra mente en las manos de Dios. Generalmente hablamos del corazón, pero nosotros tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Así es que vamos a tomar un momento para orar por ello, para poner en las manos de Dios nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar y de ver las cosas, para que de esta manera nosotros podamos vivir una vida cristiana. Así es que permítanme guiarles en oración, pero cada uno de manera personal va a orar en este momento por los pensamientos, por su mente, por la manera en que pelea en su mente. Padre, en tus manos estamos y estamos dándote gracias en esta hora por las cosas, Señor, que tú nos permites entender en tu palabra. Estamos buscando ser formados a la imagen de tu Hijo Jesucristo, y para ello meditamos en tu palabra, la cual nos dice que nuestros pensamientos, Señor, tienen que ser puestos en obediencia delante de Cristo, Señor, porque debemos estar preparados, Señor, contra toda desobediencia que nosotros tengamos en nuestra mente, y poder, Padre, llevar todo cautivo a tu Hijo Jesucristo. En tus manos nos ponemos, Señor, en esta lucha, Padre, una lucha que todo ser humano tiene y que todo cristiano tiene. Por lo tanto, te pedimos, Señor, que tú seas propicio a cada uno de nosotros, Señor, que tú, Padre, seas el que supla lo que necesitamos, Padre, para que en esta batalla nosotros salgamos adelante, Señor. Para que un pequeño pensamiento que no debe estar ahí no florezca, Señor. Para que un pequeño pensamiento, Señor, que debe crecer guiándonos a Jesucristo, crezca, Padre. Y que nuestra mente, Señor, sea también, Padre, la forma en que te glorificamos, como dice tu palabra. Que sea grata la meditación de nuestro corazón delante de ti. En tus manos, Señor, ponemos las luchas que cada uno lleva a cabo, Señor. Padre, ya sea la preocupación, el afán, ya sea, Señor, la duda que surge, Señor, ya sea, Padre, todas las ideas que tenemos a veces, Señor, las especulaciones en nuestra mente, Señor, sobre cosas que ni han ocurrido ni van a ocurrir, Señor. Padre, sobre cosas que tú has dicho en tu palabra y que a veces dejamos de lado o no las hemos creído ni aceptado, Señor, y tenemos nosotros que aprender a meditar en tu palabra para que sea lo que llene nuestra mente y reposemos en ti. En tus manos estamos, Padre. Guárdanos, guíanos, Señor, líbranos de todo mal, Padre, y gracias, Señor, por este tiempo en el cual lo que hacemos es precisamente meditar en tu palabra, para que sea esta palabra la que llene nuestra mente y llene nuestro corazón. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Que Dios ayude a cada uno en esta batalla, para que en sus pensamientos, en su mente, ustedes también glorifiquen a Dios.